y amén. Siéntense, hermanos. El Señor daba estas palabras a sus discípulos. Fueron, pues digámoslo de esta manera, sus últimas instrucciones para aquellos que habían creído en Él. El propósito de esta escritura es enseñarle a los discípulos la preparación de otros discípulos, la preparación de otras personas más para seguir al Señor. El Señor en este texto nos declara, nos dice una verdad espiritual muy importante, hermanos. Él no solamente quiere creyentes, Él quiere verdaderos discípulos. Quizás usted y yo ya somos creyentes, ya creemos en el Señor, pero el Señor quiere más que solo creyentes. Quiere verdaderos discípulos del Señor. Gente que esté dispuesta a tomar su cruz cada día y seguirle, cueste lo que cueste. Amén. El problema de la iglesia de Cristo hoy en día es que está llena de creyentes. Las iglesias están llenas de personas creyentes, es decir, cristianos que han confesado personas que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Esto en sus vidas, pero no han querido dar el siguiente paso: convertirse en discípulos del Señor. Solamente han creído, pero no han dado el siguiente paso, que es convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. Pero, ¿qué significa ser discípulo del Señor, hermanos? En el texto que hemos leído podemos encontrar las características de un verdadero discípulo. Es decir, por medio de la Escritura podemos comprender con claridad lo que significa ser un verdadero discípulo del Señor. Y es lo que vamos a considerar en esta noche. ¿Cuáles son esas características que nos identificarán o nos harán saber que verdaderamente somos discípulos del Señor y no solamente creyentes? ¿Cuáles son estas características de un discípulo? Primero, un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. Vea lo que dice el verso número 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Verso 18, perdón. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, toda autoridad ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo en el cielo y aquí en la tierra. Y esto debe incluir la vida del que es discípulo del Señor. Esto debe de incluir la vida de alguien que se considera discípulo del Señor o quiere llegar a ser discípulo del Señor. Ser discípulo significa reconocer que el Señor tiene autoridad sobre nuestra vida, que Él manda, que el Señor manda en nuestra vida, el Señor manda en nuestro corazón, el Señor manda en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. El Señor es el que tiene autoridad. Gloria a Dios. El Señor tiene autoridad sobre nuestra vida. ¿No dicen amén? El Señor tiene autoridad sobre nuestro tiempo. Nuestro tiempo le pertenece también a Dios, hermanos. El Señor tiene autoridad sobre nuestro tiempo. El Señor tiene autoridad sobre nuestras finanzas, sobre nuestros planes, sobre nuestros proyectos, sobre nuestras metas. Significa reconocer que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos
para el Señor. Amén. Esto lo entendemos bien cuando el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Saben lo que dice enseguida? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en el Señor. Lo que hago con esta carne, lo hago para glorificar a Dios. Lo hago para exaltar a Dios. Lo hago para bendecir a Dios. Todo lo que yo hago es un testimonio de que Cristo vive en mí. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hacemos. Porque todo lo que nosotros hagamos va a señalar si somos discípulos del Señor o no somos discípulos del Señor. Todo lo que usted haga determinará si usted verdaderamente es un discípulo o solamente es alguien que cree. Alguien que un día creyó y que le gusta y hasta ahí. Por eso hay que tener cuidado con la vida, ¿verdad? Todo lo que hagamos en esta carne tiene que ser para Cristo. En Cristo. Bendito sea el Señor. Dice: ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Señor. Me conduzco, camino conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué yo hago esto? Porque el Señor me amó y se entregó. Y entonces lo hizo por mí. Lo único que puedo yo hacer es reconocer que el Señor es Señor en mi vida. Reconocer que Jesús es el Señor de mi vida, que Él manda, que Él gobierna, que Él decide. No tomar creyendo que yo puedo decidir lo que yo quiera. Y esto es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, que ahora el que manda en nuestra vida es el Señor, que ahora el que manda en nuestro matrimonio es el Señor, ahora el que manda en el hogar es el Señor. Pero tenemos que hacerlo. Si queremos ser verdaderos discípulos del Señor, tenemos que hacer esto. Si no queremos ser verdaderos discípulos del Señor y solo creyentes, pues no lo haremos. Segundo, un discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Jesucristo. Verso número 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un verdadero discípulo da testimonio público de su fe en Jesús, de su fe en Cristo. Tenemos que comprender que como cristianos tenemos que obedecer este mandamiento. Ser bautizado es un testimonio público de que hemos creído en el Señor. Todo aquel que no es bautizado, mire, usted necesita bautizarse. Si usted ya creyó en el Señor, necesita bautizarse para dar testimonio. El bautismo es parte del testimonio que se da. Tal vez, mire, y esto pudiera ser así, tal vez usted ya se comporta bien. Tal vez usted ya dejó muchas cosas que eran pecado. Tal vez usted ya cambió de hábitos. Quizás usted ya habla diferente, ya es distinta, pero todavía no se ha bautizado. Le falta eso para completar el testimonio. Tal vez la gente ya se dio cuenta que usted ya no es la misma persona, pero ahora le falta el bautismo para confirmar públicamente que usted quiere ser un discípulo del Señor. Es confesar la fe. El primer paso para ser un verdadero discípulo es pasar por las aguas del bautismo. Ese es el primer paso. Después del bautismo, después de salir del agua, vienen muchos pasos más. Es una carrera que se camina o que se corre a diario. Pero el primer paso es el bautismo en agua, dando testimonio públicamente de nuestra fe y de la vida nueva que tenemos en Cristo, la cual Dios nos ha dado. Un discípulo es alguien que se identifica con Jesús en su mente.
en su corazón. Alguien que se identifica con Jesús en su muerte también, en su sepultura y en su resurrección. Y es que eso significa el bautismo, pues parte de lo que significa el bautismo es ser sepultado, es decir, morir para el mundo. Cuando sumergimos a la persona en agua, está simbólicamente muriendo, está siendo sepultado. Cuando sale del agua, está resucitando. Gloria a Dios. Es enterrado, es sepultado y es resucitado para una vida nueva, para una vida diferente. Gloria a Dios. Un discípulo es alguien que se identifica entonces con la muerte y resurrección de Cristo. Esto es a través del bautismo, a través de ser bautizado. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando usted sale del agua del bautismo, las aguas bautismales, usted sale para andar en una nueva vida, en una vida distinta, en una vida diferente. Gloria a Dios. Un verdadero discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Dice el verso 20 en la primera parte: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué dice que había que hacer con los nuevos discípulos? Enseñarles. ¿Qué cosa, hermanos? Enseñarles. Enseñarles todas las cosas que el Señor había mandado. Un verdadero discípulo es alguien que está dispuesto a aprender. Es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Un discípulo es alguien que aprende, o alguien que aprende y conoce. Como discípulos del Señor, hermanos, tenemos que estar dispuestos a ser enseñados. Miren, nosotros tratamos de enseñarles la palabra, o les enseñamos la palabra de Dios más bien. Pero usted debe estar dispuesto a aprender. ¿A qué debe estar dispuesto, hermano? Aprender. El apóstol Pablo dice: debiendo de ser algunos ya maestros, todavía tienen necesidad de que se les enseñen los rudimentos de la doctrina, lo básico, lo del principio. Hemos enseñado, estamos enseñando, enseñamos y enseñamos. Y a mí me gustaría saber si usted está aprendiendo. Hay que decir que a veces el problema es el maestro, ¿verdad? Que no enseña bien. No sé si seré bueno enseñando, pero sí le enseñamos. ¿Y usted qué tanto está aprendiendo? De repente, hermanos, nos encontramos con que hay gente, hermanos, que no aprenden. De verdad, hay hermanos aquí en la iglesia a los cuales les hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchas veces algo, y parece que no lo aprenden. Parece que no entienden. Y bueno, a veces ha llegado el momento en que yo llego y digo: ya no le voy a decir nada. Ya me cansé. Es que le hablo, y es que le hablo, y es que le digo, y es que le digo, y creo que no entiende. Y mire, cosas sencillas, no son cosas profundas de la doctrina, no, cosas sencillas, pequeñas, simples, fáciles de entender,
pero que no se quieren aprender. Cosas tan simples, hermanos, que debiéramos ya haberlo aprendido. Que debiéramos ya haber aprendido lo que ya les hemos enseñado, no una vez, muchas veces. A las mujeres la vestimenta. Ya les hemos enseñado mucho, demasiado. A veces diría yo hasta el cansancio y hasta ya me cansó el hermano. Pero hay quien todavía no entiende. A los esposos ya les hemos enseñado muchas cosas, hay quien no entiende. A los jóvenes les hemos hablado muchas cosas, les hemos dicho muchas cosas, les hemos enseñado muchas cosas, les hemos hablado de la vestimenta, les hemos hablado del cabello, les hemos hablado del yugo desigual, les hemos hablado de las malas palabras, les hemos hablado de las cosas que publican, les hemos hablado de tanto y a veces parece que no entienden. Y hoy les hablé y dentro de 3, 4 días hay que estarles diciendo, oye, ¿qué te dije en cuanto a este asunto? Es que creo que no aprendió. Un discípulo, una característica de un discípulo del Señor es que está dispuesto a aprender, hermanos. Hay que aprender. Aprenda. Mire, aquí hay algo importante que decirle. Aprendan, no de mí, de la palabra. Porque lo que le enseño es palabra de Dios. No le enseño mi vida, aunque a veces le cuento mi vida, ¿verdad? Pero no le enseño mi vida. No le enseño lo que yo soy. Alguien una vez dijo, es que usted quiere que seamos como usted. No, yo no quiero que sean como yo. Yo quiero que aprenda palabra. Porque eso es lo que le enseñamos. No le enseñamos otra cosa. Palabra de Dios. No se puede ser un discípulo si no estamos dispuestos a aprender. No se puede. No se puede ser discípulo si no está dispuesto usted a aprender. Porque mire, el discípulo aprende, y ahí hay otro problema acá. El discípulo aprende y enseña. Es una cadenita. Yo aprendo y le enseño. Él aprende y enseña. Así es. Pero ¿cómo voy a poder enseñar yo algo si yo no lo he aprendido? ¿Cómo podré enseñar algo que yo no he aprendido? ¿Cómo puedo enseñar a conducirme correctamente si yo no me estoy conduciendo correctamente? No se puede. No es posible. El discípulo, el que quiere ser discípulo, debe estar dispuesto a aprender más de la palabra de Dios. Y más. Y más. Para eso son los cultos, para aprender la palabra de Dios. Aparte de lo que usted puede aprender de manera personal. Pero para eso son los cultos, para aprender. Usted viene, escucha y aprende. Bueno, así debe ser, ¿eh? Usted viene, oye lo que le predicamos y usted aprende. Usted aprende y usted sale y lo pone en práctica. Si no ocurre eso, hermanos, entonces no está usted aprendiendo. Si usted escuchó la predicación, se aguantó 30, 40 y a veces hasta 1 hora aquí sentado escuchando, y usted sale y hace lo mismo, usted no aprendió. Ayer a las hermanas, y que muchas a lo mejor no vinieron, pero ayer a las hermanas les enseñaban algo muy interesante respecto del matrimonio, del esposo. Si usted, hermana, salió y lo puso por obra, aprendió. Si usted salió y peleó con el esposo, usted no aprendió nada. Si aquí le predicamos algo y usted sale y lo practica, usted aprendió. Si usted sale de aquí y no lo practica, y peor aún, hace lo contrario, usted no aprendió. Usted no es un discípulo porque no está aprendiendo. Está dispuesto a aprender más de su palabra. Si no estamos dispuestos a conocerlo más a Él, entonces estaremos haciendo nuestra voluntad.
Si no estamos dispuestos a aprender palabra de Dios, hermanos, estamos haciendo lo que nosotros queremos, y el camino de Dios no es para hacer lo que nosotros queramos, es para hacer lo que la palabra de Dios nos marca, lo que la palabra de Dios nos enseña, y así, de esa manera, usted tiene que caminar. No porque lo diga el pastor, no porque lo vaya a regañar el pastor, no porque se vaya a enojar el pastor, no, porque no va a quedar bien delante de Dios. Un discípulo es alguien que tiene esperanza verdadera. Dice el verso 20, en la segunda parte: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un verdadero discípulo, hermanos, sabe que en el mundo habrá aflicciones. Aquí en este mundo hay aflicciones. Aquí en este mundo hay problemas. En este mundo hay necesidades. En esta vida usted enfrentará muchas aflicciones. Pero en su corazón, o en el corazón del verdadero discípulo, hay paz, hay esperanza, pues ha confiado en esta hermosa promesa: que su presencia estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el fin del mundo, hasta el final, hasta que se acabe todo para nosotros. La presencia de Dios estará ahí, y el verdadero discípulo tiene la esperanza de que así va a ocurrir. Y eso le da tranquilidad, eso le da confianza, eso le da paz, eso le da gozo, porque sabe que el Señor está ahí. Pase lo que pase, Dios no abandona a sus discípulos. Pase lo que pase, el Señor no te va a abandonar, sino va a estar contigo, si eres un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es alguien que se distingue por su amor. San Juan capítulo 13, verso 35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Como discípulo de Cristo, nuestra vida tiene que reflejar un carácter del Señor. La bondad, la misericordia, la humildad, la mansedumbre del Señor. Y se ve reflejada en una sola palabra: amor. Un discípulo del Señor, hermanos, tiene que reflejar el amor de Dios en su vida. Un discípulo del Señor tiene que reflejar el amor de Dios en su vida. Primero, amando a Dios por sobre todas las cosas, amando la obra del Señor, amando las cosas de Dios, y estando dispuesto a hacer lo que el Señor le manda por amor, amando a su prójimo, a su hermano en la fe, y aún amando al enemigo, que quizás es la parte más difícil, amar a nuestros enemigos. Pero un verdadero discípulo del Señor tiene esto. Un discípulo del Señor tiene que reflejar el amor de Dios en su vida. Usted no debe guardar rencor, usted no debe odiar, usted no debe tener resentimiento, coraje, odio hacia nada ni hacia nadie. A veces hay gente que nos busca problemas, hay gente que nos busca males, a veces hay gente, hermanos, que ¿cómo nos hacen daño? Pero nosotros tenemos que amarles, orar por ellos para que Dios los cambie, porque sabemos que si están haciéndonos un mal, están siendo usados por el enemigo de nuestras almas para dañarnos y desalentarnos. Entonces tenemos que vivir en amor, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, pero sobre todo
en su capacidad de perdonar, hermanos, a los que nos han ofendido. Si alguien te ha ofendido, tienes que perdonarle por ese amor que hay en tu vida. Tienes que amarle, tienes que perdonarle. De esta manera manifestarás el amor de Dios en tu vida. Esas son 5 características de un verdadero discípulo del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿eres un verdadero discípulo del Señor? ¿Cumples con estas características? Si cumples con ellas, tienes que permanecer firme. Si no cumples con ellas, es tiempo de empezar a obedecer a Dios. Es tiempo de empezar a buscar de la presencia del Señor y hacer su voluntad. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para seguir en su camino, para obedecer su palabra, para vivir en la santidad que Él nos manda. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, en esta noche te damos gracias, mi Dios, por la palabra, Señor, que nos concedes leer. Gracias porque a través de ella tú hablas de las características de un verdadero discípulo tuyo, de lo que tú quieres que nosotros seamos como tus seguidores, mi Dios. Yo te ruego que nos ayudes, mi Señor, porque muchas veces claudicamos, muchas veces fallamos, mi Dios, pero yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia y nos ayudes, mi Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor, para seguir adelante en tu camino, a no desmayar, a poner tu palabra por obra siempre y ser verdaderos discípulos tuyos. En el nombre glorioso de Jesús te lo ruego. Gracias por tu palabra. Siempre es bendición a nuestras vidas. Amén y amén.